Moro, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Julián? Bueno, ¿qué le parece todo esto que estábamos comentando con Juana Morín? Mirá, en primer lugar han hecho en general un buen encuadre, efectivamente ese fue el procedimiento, pero yo lo quisiera traducir a algo un poco más palpable, que incluso está en nuestra memoria histórica, sí, nuestra cultura. Yo no sé si vos recordás, seguramente que sí, muchos televidentes también, cómo funcionaban los tribunales de la Inquisición. Los tribunales de la Inquisición actuaban de oficio, como en este caso, ¿no? Y había 2 o 3 tipos que tenían una capucha puesta y apuntaban contra alguien que había sido denunciado. A veces por el príncipe, a veces por alguna autoridad eclesiástica, o a veces por alguno que tenía con esa persona algún tipo de inquina. Entonces estos tipos, los jueces no mostraban su cara, iniciaban una actuación de oficio. Normalmente les resultaba difícil comprobar, entonces traían a alguien y lo torturaban para que confesara. Entonces ya con esa confesión daban por cerrado el caso y decían: este tipo es un hereje, a la hoguera. Bueno, esto que parece una exageración, que lo vimos, no sé, con Juana de Arco, ¿viste? Toda la casa de brujas también, bueno, fue un poco así, ¿no? Esta es exactamente la forma en que actuaron en este caso. Un fiscal federal hace un requerimiento a la AFIP de una determinación de impuestos, etcétera, le dice exactamente, está acá el escrito, sí, pero eso sí, no le avisen a la imputada, a la infractora, a la contribuyente. No se lo dice una vez, se lo dice 3 veces en el expediente a las autoridades de la AFIP. Esas autoridades de la AFIP ni siquiera eran las autoridades naturales. Las que tendrían que haber intervenido era personal de la de regional Comodoro Rivadavia. Pero como era un personal, digamos, que no se prestaba a esto, trajeron personal de la regional Neuquén, a las órdenes de un señor Williams, que a su vez respondía a las órdenes de alguien bastante conocido, por lo menos en el mundo de la política, como un delincuente, que hacía tareas de inteligencia, que es el señor Jaime Mesikoski, creo que es el apellido, de la AFIP, que además de hacer inteligencia en la AFIP, era el que le proveía información a Carrió, traficaba información con Carrió. Bueno, reemplazan a ese personal de Comodoro Rivadavia, que era el que naturalmente tenía que intervenir, traen a esta gente, arman el grupo de tareas e inician este procedimiento violatorio de la Constitución Nacional, del debido proceso, de la defensa en juicio, violatorio de la ley de procedimiento fiscal, que expresamente dice que cuando vos iniciás una tarea, un sumario de este tipo, tenés que notificar al contribuyente. ¿Por qué? Porque el contribuyente tiene el derecho a defenderse, a presentar documentación, a presentar un recurso administrativo y una apelación al tribunal fiscal. Nada de esto hicieron. Por supuesto fueron al ritmo de la política. 4 días después de que es electa en el 2017 dijeron: bueno, vamos a tirarle porque es la hora de pedir el desafuero, todo combinado con Bonadío, todo armado por la mesa judicial. Mediados mayo, si mal no recuerdo, del 2018, cuando todavía creían que iba a ser candidata, redoblaron el esfuerzo con los sumarios, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se entera Cristina de todo esto? Cuando le hacen la intimación de pago, cuando todo el procedimiento había atravesado, o sea, los jueces de la Inquisición habían torturado a los tipos, habían hecho, y ahí le dicen: mirá, hicimos esto, tenés que pagar tanto. Una cosa que no existe de ninguna manera ni en la legislación, no pasa con ningún contribuyente, es una cosa insólita. Bueno, esto es efectivamente un grupo de tareas que actuó clandestinamente, en la clandestinidad. Alguno va a decir: no, pero la orden me la dio un fiscal. Eso es volver a la obediencia debida. Ningún funcionario del Estado tiene la obligación de acatar una orden ilegal. Esa fue una orden ilegal. Porque hay mecanismos que se supone que... No, hay leyes. Claro. Está la Constitución, la ley de procedimiento fiscal, que te dicen claramente: vos tenés que notificar al contribuyente. ¿Por qué? Porque el contribuyente tiene el derecho a anteponer pruebas, documentación, rectificaciones, modificaciones. Pero además de todo esto, esto ya había sido investigado cuando investigaron, en otra actitud arbitraria, a Florencia. En el año 2016, cuando empieza la campaña de revanchismo que la incluye a Florencia Kirchner como parte de una asociación ilícita cuando tenía 12 o 13 años, habían hecho toda esta tarea.
Al hacer toda esta tarea tuvieron que hacer la tarea sobre todo el grupo familiar. Ustedes recuerdan que Cristina había hecho una cesión de lo que le correspondía en la sucesión a sus hijos. O sea, todo el grupo familiar fue investigado y no hubo ninguna irregularidad. Y de repente, 4 días después que es electa senadora, se inicia esta operación clandestina. Esto es parte de lo que poco a poco, y no sé si poco a poco va a ir surgiendo, de toda una operación que hubo destinada a la persecución política de Cristina, y no solo de Cristina Kirchner, de muchísimos más, donde hubo una vinculación. Es más, te voy a decir, la AFIP tenía este grupo de tareas adentro, Mesikoski, qué sé yo, pero no conforme con eso, mandaron 2 empleados de la AFIP de alta jerarquía a trabajar en la AFI con las claves. Vos sabés que en la AFIP hay determinadas personas que tienen las claves para acceder a la información fiscal de un ciudadano. No son todos los empleados de la AFIP, hay un grupo. Como tenían necesidad de que la tarea fuera rápido, ni siquiera le pedían a la AFIP que lo hicieran. 2 de la AFIP, cuyo nombre vamos a dar la semana que viene, pasaron a trabajar a la AFI y desde la AFI ingresaban con las claves a la AFIP para hacer investigaciones. Sí. Bueno, hay que seguirlo de cerca. No, hay que seguirlo, hay que sancionarlo y tienen que pagar en la justicia. Diputado Moró, muchísimas gracias. No.